Buenos días, mi nombre es Carolina Serna Rojas, soy bioingeniera, estudiante de medicina de cuarto semestre, pertenezco al grupo de investigación Neuropsicología y Conducta y al semillero de investigación Sinapsis. Mi proyecto se llama Caracterización morfológica de potenciales relacionadas a eventos de P300 y N400 acerca de cambios en la referencia y el paradigma. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero es que voy a definir qué es electroencefalografía. Eso es una técnica no invasiva que permite adquirir las señales provenientes del cerebro. Eh, es cada uno de esos electrodos que se encuentran en el cuero cabelludo van a adquirir la suma de potenciales de acción de millones de neuronas que se encuentran en el cerebro y que por lo tanto el electrodo frontal nos va a captar las señales provenientes de la zona frontal, central y occipital y que esto entonces va a contribuir a un volumen conductor. Es por esto que esta técnica no tiene una buena resolución espacial. Sin embargo, tiene una muy buena resolución temporal que nos va a permitir entonces evaluar diferentes procesos cognitivos. Hay dos formas de evaluar, de utilizar esta técnica. Una es en reposo y la otra es mediante tareas. Esas tareas son llamadas paradigmas y nos van a permitir evaluar esos procesos cognitivos, sensoriales o motores a los cuales se enfoque el proyecto. En el lado derecho, entonces, se observan unas señales que tienen unas X y unas O. Cada uno de estos va a ser un paradigma. Pues todo esto va a ser un paradigma, sin embargo, las X y las O van a ser un estímulo. En este caso, el O sería el evento infrecuente y las X serían el evento frecuente. Estos estímulos se van a promediar y al final vamos a obtener en la línea de arriba, entonces tienen el promedio del estímulo X y en abajo se obtiene el promedio del estímulo O. Acá se observa entonces que tiene una mayor amplitud la señal que se observa del estímulo O. Desde desde la visión de la ingeniería, una señal entonces tiene desde su parte morfológica una amplitud, un tiempo y una fase. Para este caso, y es muy importante en los potenciales relacionados a eventos, en estas ondas entonces la amplitud y el tiempo que va a ser la latencia. La siguiente, por favor. La forma de adquirir esta señal puede ser de dos maneras. Uno es un montaje monopolar y el otro es un montaje bipolar. En este caso, entonces, nos vamos a enfocar en el montaje monopolar. Cada uno de estos, a partir de 3 electrodos, nos va a permitir adquirir esa señal. Un electrodo va a ser el electrodo de tierra, el otro va a ser los dos que se van a restar para adquirir esa señal. En el montaje monopolar, entonces, vamos a tener una referencia que se va a restar contra un electrodo en el cuero cabelludo que nos va a permitir adquirir la señal. Las referencias que se usan comúnmente son en el electrodo CZ, en el centro del cuero cabelludo, en la oreja, en el lóbulo de la oreja o en el proceso mastoideo, ya sea ipsilateral o bilateral. En este caso, entonces, va a ser importante la ipsilateral en el lóbulo de la oreja y en el proceso mastoideo, aunque también se puede utilizar una referencia al promedio que es realizada luego de adquirida la señal. El cambio van a realizar un cambio en la amplitud y también el cambio en los parámetros del paradigma, como en el cambio en los estímulos, nos van a cambiar esta amplitud también. Esto es uno de los problemas que se han presentado a lo largo de los años debido a que esta técnica tiene muchas formas de realizarse y por lo tanto no está estandarizada, debido a que diferentes equipos trabajan de diferente manera y cada laboratorio tiene una forma de realizar la adquisición de la señal de una diferente manera. Es lo que no permite entonces que diferentes estudios que se realicen, ya sea desde el mismo laboratorio, pero que tengan unos parámetros de adquisición diferentes, sean comparables. Eso fue lo que pasó en el grupo de investigación en el que yo estoy. Tenemos un proyecto en curso, se realizaron unos cambios en la referencia y en los parámetros del paradigma, y de ahí surge la pregunta de investigación que tengo para el proyecto. La siguiente, por favor. La pregunta de investigación entonces que se realizó es, ¿cuál es el efecto que se produce al realizar esos cambios en los parámetros de adquisición, tanto en la referencia como en el paradigma, en los potenciales relacionados a eventos P300 y N400? La siguiente, por favor. Para resolver esta pregunta de investigación, entonces se plantea el objetivo general,
que es una caracterización morfológica del potencial relacionado a evento P300 y N400 frente a cambios en la referencia y en el paradigma. La siguiente, por favor. Para resolver el objetivo general, entonces se plantean los objetivos específicos, que son comparar los potenciales relacionados a eventos al tener dos referencias y dos paradigmas diferentes. El siguiente es evaluar el efecto que se produce al realizar estos cambios en la adquisición de la señal. Y el tercero es establecer un modelo que me permita esa corrección del efecto asociado a los cambios en la referencia y en el... La siguiente, por favor. Entonces, como dije anteriormente, este proyecto está marcado en otro macroproyecto del grupo de investigación llamado Identificación de biomarcadores clínicos en la enfermedad de Alzheimer frente a un monitoreo longitudinal de la actividad eléctrica cerebral en población con riesgo genético. Este macroproyecto entonces tiene un consentimiento informado de cada uno de los participantes, por lo tanto, las señales que voy a utilizar para este proyecto también lo tienen. Este consentimiento informado fue avalado por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina. La siguiente, por favor. Entonces, para entender el proyecto, en el macroproyecto se realizaron dos paradigmas. El primero, que es el de la izquierda, fue el paradigma P300. Es un paradigma en el cual tenemos dos eventos, uno frecuente y uno infrecuente. En este caso, el caballo va a ser el evento frecuente porque es el que más se repite y la bicicleta va a ser el evento infrecuente. Esto va a estar corrido a lo largo de un tiempo y el sujeto, cada que le aparezca la bicicleta, debería de apretar una tecla. Se realizaron dos visitas, entonces en la primera visita se tenían 130 eventos frecuentes y 20 infrecuentes, y en la segunda se tenían 105 frecuentes y 45 infrecuentes. Como se observa, entonces el evento infrecuente aumentó sus estímulos y el frecuente disminuyó sus estímulos para la segunda visita. Al promediar entonces esto, nos va a salir la señal obtenida acá, que es un potencial con un pico positivo a los 300 milisegundos más o menos. Además, se realizó el paradigma N400 y el paradigma P300 generalmente es utilizado para evaluar procesos de atención, sin embargo, pues yo no me enfoco en los procesos cognitivos. N400 es un paradigma que se enfoca en lenguaje. Para este caso, entonces vamos a tener un evento congruente y uno incongruente, 49 congruentes y 51 incongruentes. En este caso, entonces, la oveja y la vaca, la oveja sería el contexto y la vaca sería entonces el estímulo, y nos va a representar lo que es el estímulo congruente. Y la guitarra y la oveja nos va a representar un estímulo incongruente. Quiere decir que estos dos objetos no pertenecen a un mismo conjunto, y esto es lo que nos va a permitir adquirir la onda de N400. Como se observa acá, es una negatividad a los 400 milisegundos. Siguiente, por favor. Se realizó entonces una muestra no probabilística a conveniencia dependiendo de las señales que teníamos en el proyecto y se obtuvieron de acuerdo a unos criterios de inclusión en los cuales solamente se incluyeron aquellas señales de sujetos que permanecieron en el proyecto y además de señales que no tuvieran cambios en la referencia y en el paradigma al mismo tiempo. Esos sujetos fueron excluidos. Se obtuvo entonces 20 señales de N400 con referencia diferente, 11 señales de N400 con la misma referencia, 20 señales con el paradigma P300 y con diferente referencia, 11 señales con el paradigma P300 con la misma referencia y 6 señales con la misma referencia en el lóbulo de la oreja, pero con una variación en el paradigma P300. Siguiente, por favor. Para obtener entonces estos potenciales es necesario realizar un preprocesamiento de la señal. Este procesamiento consta de una separación en épocas dependiendo de los estímulos que se tengan del paradigma. A esta separación se le va a realizar una detección de artefactos oculares que nos va
modificar el paradigma, la onda, perdón. Estos artefactos oculares entonces fueron extraídos de la señal y luego se realizó el promedio de esa señal para obtener el potencial. A este potencial entonces se realizó una extracción de características y luego de esto se filtró para obtener una mejor visualización de la señal. Estos dos entonces fueron promediados como siguiente: un gran promedio de todos los sujetos que se incluyeron en el estudio dependiendo de la condición que tenían. Siguiente, por favor. A cada uno de los paradigmas entonces se les trajeron las siguientes características. Para P300 se les trajo la amplitud positiva, la amplitud pico positiva, la latencia pico, la amplitud media y el área rectificada. Para N400 se extrajo la amplitud pico negativa, la latencia pico, la amplitud pico y la integración numérica. Se realizó mediante el software de MATLAB dentro de la toolbox de ERPILab y de GLab. Esta variación en las características del potencial es debido a que se debe tener en cuenta cuál es la característica que mejor representa cada potencial, debido a que son diferentes. Cada una de estas características entonces se le realizó un análisis de normalidad con Shapiro-Wilk que me permitió identificar si provenían de una distribución normal o no. Si venían de una distribución normal, entonces se le realizó una prueba paramétrica pareada, t-test, y si venían de una distribución no normal, se le realizó una prueba no paramétrica de Wilcoxon. Siguiente, por favor. Entonces, como resultados preliminares, se obtienen hasta este momento estas señales que son, en este caso sería el potencial P300. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la amplitud de la señal, que son condiciones que son importantes para este potencial. Entonces vamos a observar en la izquierda, las líneas rojas y las líneas verdes me van a representar el evento infrecuente, que es el importante para P300, y la línea azul y la línea negra me van a representar el evento infrecuente. En la derecha, entonces, se va a observar que la línea roja me va a representar el paradigma cuando está registrado en el lóbulo de la oreja, y el verde me va a representar cuando está en el proceso mastoideo. Como se observa, hay una disminución en la amplitud cuando se cambia la referencia al proceso mastoideo a comparación de cuando estaba en el lóbulo de la oreja. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor, para que se vea. Gracias. Entonces, como en el análisis estadístico, la anterior, por favor. La anterior. Gracias. En el análisis estadístico, entonces, se encontró diferencias estadísticamente significativas en el evento infrecuente para P300 en la amplitud pico y en el área rectificada, sobre todo en el área encerrada en el recuadro rojo. Principalmente es importante para este paradigma su topografía parietal, que nos indicó que hay unas diferencias estadísticamente significativas en la amplitud. Con respecto a la latencia, se encontraron diferencias en el evento frecuente en esta zona encerrada en el recuadro, que si bien es importante para la señal, no es importante para el paradigma, para la onda para el P300, porque el estímulo frecuente tiene mayores estímulos, por lo tanto va a tener mayores picos y por lo tanto la latencia nos va a variar más, entonces es común que estas diferencias se den. Siguiente, por favor. Para las diferencias en el paradigma, para P300, entonces, en la derecha, en la izquierda tenemos cuando la referencia está igual y el paradigma está igual. En la derecha, en la gráfica derecha, entonces se va a observar la línea roja nos va a indicar cuando el paradigma tenía menos estímulos y la línea verde cuando tenía más estímulos. Entonces, se observa que una variación en los parámetros del paradigma, en esos estímulos nos va a variar la amplitud de la señal
del paradigma P300. Va a haber una disminución en la amplitud de la señal cuando se aumenten los estímulos, debido a que ya el estímulo no es más predecible y por lo tanto la amplitud va a variar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como resultados del análisis estadístico para N400 se obtuvieron diferencias en la zona frontal y en la zona occipital en el evento incongruente. Sin embargo, en este paradigma, lo importante es la zona central, y por lo cual es importante rectificar si la señal tiene una buena señal, una buena relación señal-ruido, debido a que ese paradigma fue muy susceptible a cambios a diferentes artefactos. Con respecto a la latencia, se obtuvieron diferencias en la zona central, en la zona congruente, pero como ya dije, es común debido a que tiene mayores estímulos. Siguiente, por favor. Lo que sigue para este proyecto es realizar un análisis de la relación señal-ruido de todas las señales para obtener unos mejores resultados, aplicar otros filtros que mejoren esa señal-ruido y pueda permitir una comparación de los potenciales mucho mejor, y evaluar un procesamiento que me permita obtener diferentes referencias offline, o sea, fuera de línea, para ver si estos cambios que se realizaron con estas referencias que fueron online se pueden mejorar. Siguiente, por favor. Las limitaciones del proyecto es la calidad de la señal. Hay unos paradigmas que son muy susceptibles hay unas señales que son muy susceptibles a artefactos debido al movimiento de los participantes o a la adquisición de la señal. El monto de señales obtenidas que no es muy grande y por lo tanto se podría ampliar la muestra. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones preliminares, se obtienen que un incremento en los estímulos infrecuentes en el paradigma P300 va a contribuir a una disminución en la amplitud, que los cambios en la referencia van a afectar la amplitud de ambos paradigmas, disminuyendo la amplitud cuando se pasa al proceso mastoideo, y que la latencia es susceptible a estos cambios tanto en la referencia como en el paradigma. Siguiente, por favor. Muchas gracias.